El acta de la sesión sexta queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión séptima se pone a disposición de los miembros de la comisión. Y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de la bancada de diputados de C, por el cual informa que el diputado señor Mario Venegas será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Asensio. Oficio reservado del director del Servicio de Impuestos Internos, mediante el cual da respuesta a oficio 33 de esta comisión, por el cual se solicitó informar si se detectaron alertas financieras sobre operaciones ejecutadas por la Universidad del Pacífico y o las sociedades o fundaciones de sus controladores que hubieran permitido anticipar la crisis financiera de la citada institución de educación superior. Oficio 207 del director ejecutivo de la Comisión en Grecia, a través del cual da respuesta a oficio 43 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la función específica que realiza el señor Ítalo Giraudo, exdirector de Administración y Finanzas de la Universidad del Pacífico, como representante de las universidades privadas en esa comisión. Correo electrónico del jefe de gabinete del jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, mediante el cual excusa la inasistencia del señor Juan Eduardo Vargas a esta sesión por razones de fuerza mayor de índole familiar. Correo electrónico la expresidenta de la Federación de Estudiantes ARCIS, señora Sandra Beltrami, a través del cual hace llegar copia de correo que esa federación ha dirigido al rector de la Universidad Católica del Maule, referido a carta de estudiantes que rindieron el primer curso de actualización en Derecho, en conjunto con Federación de Estudiantes ARCIS, FEU-ARCIS. Nuevas copias de correo electrónico dirigidos por la exalumna de la Universidad Iberoamericana, María Cecilia Rojas, al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en los que solicita información sobre el estado de la devolución de cheques cobrados y protestados por esa universidad por un curso que no fue realizado. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra en serio sobre la cuenta? Ok, vamos a pasar entonces a la presentación de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, señora María Eugenia Manot. Varios. Gracias, presidente. Nos ha llegado información en relación a algunos problemas que están sufriendo los estudiantes, exalumnos, egresados de la Universidad ARCIS tras su cierre, y quisiera solicitar la siguiente información respecto de esas problemáticas que están viviendo. Primero, oficiar al Servicio de Impuestos Internos, que además está acá, para que verifique la veracidad de la factura electrónica número 705 emitida por la empresa Sistemas Relacionales y que debió pagar el liquidador para que finalmente se realice el pago a la empresa computacional que conserva toda la información académica extraviada de los exalumnos, de manera que los estudiantes puedan obtener sus títulos de grado y seguir los procesos académicos correspondientes, y además oficiar a Divesub para que explique las siguientes situaciones. Uno, en relación a los egresados de la carrera de Derecho, que aclare la obligatoriedad de los cursos cuando se trata de estudiantes con menos de 10 años de ingreso, aun cuando el reglamento de ARCIS no eran obligatorios. O sea, hay una contradicción entre lo que se le está exigiendo acá y lo que les exigía ARCIS. Situación de los estudiantes a los cuales se le ha desconocido su egreso, ya que aún no pueden rendir exámenes de grado por establecer como requisito los cursos de nivelación. Las razones que han impedido que a la fecha, y un segundo, eso era respecto a los egresados de Derecho, y un segundo punto para Divesub, respecto a explicitar las razones que han impedido que a la fecha no se hayan realizado procesos de titulación desde que se firmó el convenio a la fecha ninguna carrera, que sea pública al menos. Entonces, que por lo tanto nos expliquen por qué no han ocurrido titulaciones. Diputada, ¿usted está con eso proponiendo que hagamos una solicitud como comisión? Estoy proponiendo que le hagamos 2 solicitudes al Divesub y una al Servicio de Impuestos Internos. ¿Alguna objeción a las propuestas de la diputada o se toma el acuerdo? Después del pésimo comportamiento que... Ya. Bueno, yo primero quisiera pedirle disculpas a todos por el atraso. Tuve una... No había pasado nunca, así que... Vamos a darle la palabra a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, señora María Eugenia Manot Tapia, quien viene en compañía de su jefa de gabinete, la señora María Alejandra Maldonado Ibaceta. ¿Dónde está? Que si quiere puede pasar también, si...
Sí, po. ¿Cómo está ahí? Bueno, tiene la palabra hasta por... Se recomienda 10 minutos. Yo estoy en condiciones, a través suyo, con respecto al resto de los honorables integrantes de la comisión, de señalarle en realidad muy brevemente que el Consejo de Defensa del Estado por ahora no tiene antecedentes como para ejercer acciones de ningún tipo. Parto por la conclusión. Nosotros, en la citación que recibí, se hacía una alusión a la eventual existencia de delitos imputables a la persona jurídica de la Universidad del Pacífico, y la verdad es que eso no es viable, porque en primer término la persona jurídica ya no existe, ya se le restó su personalidad jurídica, y además la mayor sanción que existe en materia de delitos de persona jurídica es la cancelación de la persona jurídica, por lo tanto ya no tiene sentido. Pero además de eso, en la época en que los hechos de esta universidad ocurrieron, en que se produjeron en que se produjo la situación de falencia económica, son anteriores a la modificación de la ley que regula la responsabilidad de las personas jurídicas, y en esa época solamente podían existir delitos en relación con el cohecho, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo o la receptación, ninguno de los cuales aplicaba en este caso tampoco, de manera que por esa vía no había ninguna posibilidad. Por otro lado, el Ministerio de Educación nos hizo llegar a nosotros este año, en febrero, el expediente de la investigación preliminar que realizó la Dirección de Educación Superior, en la que estableció todos los incumplimientos de la universidad que acarrearon la pérdida de la personalidad jurídica, el cierre de la universidad y la designación de un administrador para ponerle término. En esos antecedentes solamente se ha constatado la situación de falencia económica y los incumplimientos en que incurrió esta universidad, como son que ya no estaba impartiendo clases, no estaba en condiciones de entregar títulos a los alumnos que tenía, no contaba con acreditación, etcétera. Todo eso se estableció en esta investigación y eso fue lo que dio lugar a la cancelación de la personalidad jurídica. Pero en esa investigación obviamente no existen antecedentes de tipo contables como para saber el destino de los dineros que el Estado aportó a esa universidad, si fueron bien o mal utilizados, para poder de esa manera nosotros establecer si existe alguna posibilidad de intentar acciones civiles o incluso acciones penales en su caso. Sucede que la cifra menos importante es el aporte fiscal indirecto del orden de 30 millones de pesos. Y esa suma en los últimos 4 años, no me acuerdo, son 4 o 5 años, desde el 2014, en realidad son 4 años, son del orden de 30 millones de pesos. Y respecto de ese dinero habría que consultar a la Contraloría en los 4 años. Respecto de esos montos habría que consultar a la Contraloría General de la República si ella tiene alguna auditoría o no respecto de la inversión de esos fondos. Y la cantidad más importante, que es del orden de 1.960 millones, son aportes fiscales que se hicieron para becas de los estudiantes. Y en esa materia no tenemos ninguna información acerca de que se haya hecho mal uso. No se conocen hasta ahora reclamos de alumnos que no se les hayan entregado o pagado sus becas. Por ende, el Consejo de Defensa del Estado, que no tiene facultades investigativas, como ustedes saben, por ahora no puede ejercer ningún tipo de acción. Eso es cuanto puedo informarles. El formato que nosotros siempre utilizamos es que se hacen las presentaciones y después se hacen las preguntas a ambos. Okay. Pero como los dos temas son tan distintos y tan específicos, propongo que hagamos las preguntas ahora para que no se mezclen las dos cosas. Así que, ¿preguntas, señores diputados? Aproveche. Porque, a ver, evidentemente la legislación de ese entonces, tal como usted lo ha manifestado, no da pie a poder ejercer ninguna acción penal y difícilmente una acción civil. Pero hay una herramienta que no sé cuánto, voy a preguntarle la cuestión de interés jurídico,
es si es posible interponer una acción directamente hacia los dueños por la vía de una lógica del levantamiento del velo. Es decir, que usted dijera, mire, yo, dado que la personalidad jurídica, o que se pudiese configurar una figura en donde la personalidad jurídica ha sido usado como un medio para, digamos, vulnerar la acción de la ley, por lo tanto, yo interpongo lo que se llamaría, para los que nos gusta el derecho civil, una acción oblicua por la vía de un fraude. Entonces, no sé si eso lo hace el CDE, no sé si han estudiado esa posibilidad alguna vez, porque yo no sé si se configura en un 100%, quiero aclararlo en este caso, pero sí podría dar pie a poder al menos analizarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Quiero adherirme a la pregunta del diputado Chalper, porque creo que es justamente lo que... A ver, la razón de por qué estamos discutiendo esto es porque evidentemente hay una sensación de impotencia, yo creo, en la comisión con respecto a que hay una situación de injusticia, hay daño, hay víctimas, hay victimario, ya tenemos la información, ¿cierto? Ya a nadie le cabe duda a las calificaciones que yo acabo de poner y no logramos llegar al victimario. No está a nuestro alcance. ¿Ya? Incluso esta comisión obviamente partió citándolo a lo que no vino y nos mandó una carta diciendo prácticamente que le agradeciéramos por todo lo que le había hecho por la educación chilena. Entonces, con respecto a eso, claro, yo entiendo que delito de la persona jurídica aquí no hay. Entonces, quisiera aprovechar de nutrirnos de información y preguntar cómo aplicaría con respecto a la nueva, porque entiendo que esta ley sí fue modificada, la que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cómo aplicaría si hubiese pasado, esto ya es casi curiosidad, si hubiese pasado ya en el periodo de la modificación y, por supuesto, si usted ve responsabilidad penal de las personas naturales? Y para no empezar yo a presentarle opciones, ¿qué opciones ve usted de que, digamos, las víctimas en esta ocasión puedan llegar a quienes sin duda son victimarios? Bueno, en general hay hartos topes en educación superior respecto de la forma en que se vulnera la ley igual, porque hay historia de vulneración de la ley y de cómo la ley puede perseguir o no perseguir esas vulneraciones. Yo no sé si ustedes revisaron la resolución de la CNA en su minuto de no otorgar la acreditación, donde se establece claramente, de acuerdo a los que quieren verlo, a los que no quieren ver no lo van a ver, ¿verdad?, de los traspasos que hay de plata entre la fundación y la universidad, ¿verdad? Uno a través del arriendo de la sede de la universidad, donde se paga más del valor, y esto incluso dice la CNA que no beneficia a la universidad, por lo tanto, si no beneficia a la universidad, beneficia a otro, que es la fundación y que son los dueños, en definitiva. Y por otra parte, también establece que hay mucho conflicto de interés respecto de los cargos que ocupa la familia y de los sueldos que gana la familia respecto por las posiciones y los roles que juegan al interior de la institución, ¿verdad? Precisamente la CNA lo establece en su rechazo de acreditación y el Consejo Nacional de Educación lo pone como condición para acreditarlos, de que la familia ya no siga ocupando roles relevantes, porque en el fondo es una forma de traspasar recursos que son del Estado también, no solo de los estudiantes, sino que también son recursos del Estado, ¿no?, que se traspasan a esta institución a través de la acreditación, que es cuando se le otorga, ¿no?, que de alguna manera el Estado debiera velar que estos recursos vayan solo a educación, como dice la ley, ¿no?, y no vayan a engrosar el patrimonio de los dueños de la universidad. Esto en la práctica, ¿no?, ocurre al revés de lo que dice la ley. O sea, la fundación, ¿no?, familiar es la que finalmente obtiene cuantiosos recursos y la universidad es la que quiebra. No quiebran las familias, ¿ya?, se hacen cada vez más ricos,
¿no? Sin embargo, hacen quebrar la universidad. Y esto con recursos del Estado. Entonces, ¿cuál es la mirada que tiene el Consejo de Defensa del Estado respecto de esto? Respecto de lo que ocurre con la actual legislación, ¿no? Y cuáles son las posibilidades de acción y cuáles serían las recomendaciones del Consejo del Consejo de Defensa del Estado para que la ley de verdad protegiera los recursos fiscales. ¿Ya? Si la ley hoy día no permite la persecución, ¿ya? ¿Cuáles deberían ser las modificaciones, ¿ya? Para que situaciones como estas sí se puedan ser sancionadas y sí pudieran el Consejo de Defensa del Estado hacerse parte y perseguir las responsabilidades y los delitos que sí hay? ¿Ya? Yo creo que sí hay delito. El tema es si, o sea, hay robo. Lo que nosotros decimos que hay robo de plata. Y parte de la plata no es solo de los estudiantes, sino que es también parte de robo de platas del Estado, ¿no? Entonces, aparece como raro que el Consejo de Defensa del Estado, teniendo claridad respecto a que eso ocurrió, porque además está declarado por la propia CNA, ¿ya? No tenga herramientas para perseguir y para recuperar esos fondos, en definitiva, que le pertenecen al Estado y no a los dueños de la universidad. O sea, hay apropiación o hay robo o apropiación indebida de recursos que son del Estado. Eso. Sí, yo quisiera agregar una última pregunta, sí, porque nos enfocamos, o sea, me enfoqué en mi pregunta anterior en la familia Ortúzar, digamos, pero quisiera saber si creen que hay falta de servicio, si se podría configurar alguna especie de falta de servicio de acuerdo a con respecto a las instituciones que debieron actuar, que debieron alertarnos, que debieron intervenir en su momento. O alguna figura similar. Yo presumo que nuestros invitados responden honestamente. Si no se está poniendo en duda eso. Bien, bueno, respecto a la primera pregunta en torno al levantamiento del velo, sí, efectivamente lo hemos hecho en algunas ocasiones. Es una doctrina relativamente nueva, por lo menos en Chile, no en otras partes, y sí lo hemos utilizado. Pero para esos efectos tenemos que saber qué tipo de acciones queremos ejercer para poder pedir el levantamiento del velo y dirigirnos contra una persona que está detrás, oculta, que no es la que aparece con la deuda, entre comillas deuda, o la obligación pendiente. Y en este caso, sí, nosotros tenemos claro que hay unos controladores de la universidad y que había detrás una fundación, pero no requerimos pedir levantamiento del velo porque, como decía la honorable diputada, se sabe que habían negociaciones y traspasos de cuentas y de plata entre la universidad y la fundación, de manera que no sería difícil llegar a la fundación. Aquí el problema es distinto. El problema es que, según los decretos del Ministerio de Educación, las platas que se entregaron a esta universidad son, los últimos 4 años, tenemos los decretos, son 30 millones de pesos por aporte fiscal indirecto. Y no es nada. Y no tenemos ningún antecedente en el sentido que esos 30 millones, porque hay que seguir la trazabilidad del dinero, que esos 30 millones no hayan sido destinados al servicio educativo, sino que a otros fines particulares exactamente. Y respecto de la cantidad que es mucho más interesante, que son los 1.200 millones que se entregaron para becas, ahí en ese caso el Ministerio, por lo menos, no tiene información, no nos ha entregado antecedentes. El Ministerio no sabe si ha habido un desvío de esas platas o si realmente se entregaron o se invirtieron en los alumnos como corresponde. En materia de beca, el Ministerio tiene mucha injerencia y es el Ministerio el que participa en la selección de las personas a las que se le otorgan las becas. Y por lo tanto, lo que hace es entregarle el dinero a la universidad para que la universidad a su vez se lo entregue a los alumnos. Pero son nominativas. El Ministerio sabe a quién van destinados esos dineros. Y hasta ahora no se conoce ningún alumno que haya reclamado que no se le pagaron sus becas. Esa es la situación a este minuto. Sí. Sí, lo que pasa es que, además de los 30 y los 1.200 millones, eso no es el único aporte que hace el Estado en esta situación, pues, sino que hay un aporte posterior en materia de que el Estado se tiene que hacer cargo de la situación de las víctimas, claro, pero eso no al sabemos punto. ¿Cuánto va a ser? No, es que sí sabemos porque al existir la beca de continuidad,
que en el fondo le entrega, que entrega becas que no estaban preestablecidas a estudiantes que no hubiesen recibido beca si su universidad no se hubiese visto en esta situación. Hay un gasto extra que implica para el Estado el hecho de que esta situación ocurra, que no es ni los 30 ni los 1.200 millones, digo. Por cierto, pero eso no sabemos la cifra tampoco, ¿no? Las demandas en materia civil no pueden ser por cifras indeterminadas. Tengo que tener algún padrón, alguna manera cómo referirme a lo que yo estoy pidiendo la restitución. No puedo decir todas las sumas que el Estado le haya entregado o que le tenga que entregar a partir de ahora. No sé si me explico. Bueno, eso era respecto del levantamiento del velo solamente. Sí, diputada Girardi. Solamente con respecto a lo que se estaba diciendo del tema de las becas, ¿no? Donde el Ministerio de Educación no ha formulado ningún reparo respecto de si esas becas se gastaron correctamente o no. En la medida en que el Estado pagó entregó una beca para que esos alumnos recibieran una determinada educación y esos alumnos no la recibieron, porque la universidad terminó cerrada, ¿no? Pero probablemente la recibieron hasta el 2018. Bueno, la pregunta es si efectivamente frente a la entrega, cuando yo opto por una carrera, la carrera son muchos años. Si yo veo interrumpido mi proceso, aunque me hayan dado la beca y no logro terminar porque la universidad cierra, quiere decir que la inversión que hizo el Estado además se perdió, ¿no? Puede haber llegado a segundo o tercero la persona y claramente si la universidad se tiene que cerrar, la institución se tiene que cerrar, también es pérdida para el Estado, aunque la haya recibido previamente, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué pasa ahí? Porque en el fondo es por un servicio no otorgado. El Estado estaba pagando por un servicio, primero, que no se entregaba toda la plata o sea, si las personas que son los dueños desvían recursos hacia otros fines que no es el educativo, quiere decir que ese alumno tampoco está recibiendo lo que el Estado está pagando, ¿no? Por lo tanto, ahí, ¿cómo lo ve el Consejo de Defensa del Estado? Más allá de lo que efectivamente a lo mejor posteriormente vamos a poder decir, mire, el Estado tuvo que gastar 30.000 millones en resolver este problema de la Universidad del Pacífico para que los jóvenes pudieran terminar sus estudios. ¿A quién se lo cargamos esos 30.000 millones? ¿No? Cuando sean 30.000 millones y sepamos. Pero ya hoy día, ya las becas que se pagaron hacen que sea un servicio que no se recibió. No, Presidenta, voy a cargarle una nueva pregunta y de ahí la dejamos contestar bueno. todas las que ya se han hecho. Valesca. Gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle a la presidenta del Consejo de Defensa qué es lo que ocurre particularmente con los dineros del crédito conaval del Estado. Porque el crédito conaval del Estado efectivamente es un beneficio que se le otorga a los chicos de la Universidad del Pacífico, mediante el cual el Estado en una primera instancia le paga una garantía a la banca. Esa garantía yo me imagino que ya se pagó. Por lo tanto, si esa garantía ya se efectúa y los chicos obviamente están obligados a pagarle a la banca el préstamo que el Estado les dio, ¿cuál es la intervención que eventualmente el Consejo de Defensa del Estado tal vez podría tener a través de la vía del crédito anual del Estado? Porque la verdad es que, claro, si hablamos de las becas o hablemos de cualquier dinero que eventualmente haya podido ser mal utilizado dentro de la universidad, como el Consejo de Defensa no tiene facultades investigativas, la verdad es que poco y nada podrían hacer. El punto es quién podría realizar y efectuar estas investigaciones para que eventualmente el Consejo de Defensa del Estado, luego del término de estas investigaciones, pudiese o no tomar carta en el asunto. Pero respecto particular del crédito conaval del Estado, yo creo que sí podrían existir pruebas fehacientes en términos de decir, ok, la Universidad del Pacífico pudo haber recibido, ejemplo, 2.000 millones de pesos, ¿se utilizaron esos 2.000 millones de pesos en qué? ¿En la continuidad de estudio? ¿En el retiro de capitales que eventualmente pudo haber efectuado o no la universidad antes del cierre? Pero esos dineros en el fondo el Estado sí los traspasó. Entonces ahí existe un hecho concreto de que existen platas que el Estado traspasó a la Universidad del Pacífico y que en el fondo tuvo que pagar una garantía a la banca y que luego los estudiantes están en la obligación de pagarle a la banca. O sea, ahí tenemos cifras concretas en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer quizás mediante esa vía? Y quién, en resumen, tiene que tener hoy día dentro del Ejecutivo o el Poder Judicial, en este caso, las facultades investigativas. Eso, presidente, gracias. Ahora sí, presidenta. Bueno.
Bueno, en relación con las becas, la voy a vincular el término de la pregunta con esta última, relativa al CAE. Las becas sí cumplieron el objetivo porque son anuales, se pagaron y se pagaron, voy a suponer, porque a mí no me consta, desde luego, solo por el hecho que el Ministerio no conoce de reclamos sobre las becas. Suponiendo que no se desviaron las platas, se pagaron a los estudiantes y se impartieron las clases hasta mediados del año pasado. Y quienes la recibieron son los estudiantes. Por lo tanto, no correspondería. Lo que pasa es que los estudiantes pierden sus expectativas, naturalmente, de obtener el título correspondiente. Pero ahí va a depender también de si el Estado nuevamente los reubica, como ya lo ha hecho con una cantidad no muy importante, pero hay una pequeña cantidad que ya está reubicado. Si los reubica y continúan gozando de becas, van a poder obtener el título y ahí el Estado no va a haber perdido nada. ¿Ya? Distinto es el gasto que tiene que hacer el Estado para reubicarlos y pagarles a otras universidades para que continúen los estudios. No sé si me explico. Sí, respecto a las becas. Y además tampoco tenemos los montos. No sabemos cuánta plata no se pagó. ¿Ya? Y en relación con el CAE existe un poco también un problema similar, porque no sabemos, desde luego no sabemos de cuánta plata estamos hablando, y el Estado no ha pagado nada, a menos que las garantías son garantías nominales del Estado, y se hacen efectivas solo cuando el estudiante no paga en la oportunidad en que tiene que pagar. No sabemos cuántos de estos estudiantes de esta universidad puedan haber caído ya, porque se supone que esas platas se restituyen al término de la carrera. Entonces, no sabemos cuántas personas que estudiaron en esa universidad, que terminaron, se titularon y que estaban en condiciones de devolver el dinero, no lo han hecho. Y el Estado ha tenido que pagar con su garantía. ¿Ya? Entonces, esa parte tampoco la conocemos, no tenemos información. Nosotros necesitamos información, datos duros. ¿Cuánto se pagó indebidamente? La siguiente pregunta sobre el tema de la persona jurídica, de los posibles delitos. Bueno, antes de la modificación de la ley, como persona jurídica, existía existía solo, como dije, el tema de el financiamiento del terrorismo, etcétera. Por lo tanto, hasta fines del año pasado, hasta noviembre del año pasado, no existía la posibilidad de imputarles algún delito. Ahora existen, podría ser la corrupción entre privados, por ejemplo, en estas celebraciones de contrato en que se pactaban unas indemnizaciones millonarias con familiares de la misma fundación, ¿sí? Es que esta parte creo que es especialmente importante porque nosotros después de la comisión tenemos que hacer recomendaciones. Y lo que nos ha pasado en esta comisión es que la mayoría de la legislación pertinente a los hechos que estamos investigando ya ha sido cambiada. Sí. Entonces tenemos que estar muy atentos a no recomendar cosas que en realidad ya cambiaron y, por el contrario, recomendar con urgencia las cosas que no cambiaron de manera eficiente. Entonces mi pregunta es, ¿usted está señalando que si esto hubiese ocurrido con la actual legislación, efectivamente habría responsabilidad penal de la persona jurídica? Sí, sí. Y existían dos posibilidades, el delito de administración desleal y el de corrupción entre privados. Habrían existido esos dos delitos. Mira. ¿Nos podría ilustrar un poco qué consecuencias traería esa...? Si la persona jurídica existiera, la sanción máxima son multas y cancelación de la persona jurídica. Tampoco es nada... Tampoco es mucho. No. Sí, no, por supuesto, pues, si no puedo meter a la cárcel a una entelequia, pero eso permitiría... Pero es compatible con la responsabilidad penal de las personas naturales. Allá voy, pues. Una vez que tengo declarada la responsabilidad penal por corrupción entre privados y por administración desleal, eso me permite en un juicio penal... Sí, en paralelo, eso le iba a decir que
En este caso no se puede la responsabilidad penal de la persona jurídica en razón de que la ley es de noviembre del año pasado y por lo tanto no puede aplicarse con efecto retroactivo por ser materia penal. Pero eso no obsta a la eventual responsabilidad penal de las personas intervinientes, de los controladores de la universidad, y en que eventualmente el delito podría ser el de apropiación indebida, en la medida que logremos establecer que no se destinaron los dineros aportados por el Estado a la prestación del servicio educativo. Pero perdón, pero eso también se puede establecer actualmente. Claro que sí. Así yo no he dicho que... Lo que pasa es que no lo tengo establecido al día de hoy. Se puede establecer... No, claro, pero no necesito que esté establecido la corrupción entre privado y la administración desleal para determinar que aquí hubo una apropiación indebida. Sí, de personas naturales, sí. Hoy está vigente. Sí. Sí. Y también estaba vigente hace 4 años. Sí, por cierto, por eso dije que es independiente totalmente de la responsabilidad de las personas naturales, que sí podría darse. Eso sí se puede perseguir. Sí, se puede perseguir y para eso lo que necesitamos es un peritaje, algo que nos diga cómo se desviaron los dineros. No se ha hecho hasta ahora que yo sepa un peritaje. Hay que hacer una demanda para eso, ¿no? Una querella. Pero la querella tiene que ser fundada. Después, exactamente. Mediante una denuncia al Ministerio Público, pero puede partir de alguna manera que nos permita a nosotros entrar después con la querella. Y respecto a la eventual falta de servicio, yo no tengo información acerca de si el Ministerio ejerció o la Comisión Nacional de Acreditación ejerció los controles que correspondían, no lo sé. En todo caso, lo que sí puedo señalar es que los dineros que aporte el Estado por la vía del aporte fiscal indirecto, la legislación no contenía normas sobre fiscalización del destino o utilización de los fondos, salvo que por la ley de la Contraloría General de la República sí era fiscalizable por la Contraloría. Por lo tanto, habría que preguntarle a Contraloría si es que tuvo la oportunidad, porque ellos también tienen problemas de personal, me imagino, y hacen auditorías selectivas. Entonces, yo no sé si habrá hecho en todo este periodo alguna auditoría a la Universidad del Pacífico, porque la que estaba facultada para hacerlo era solamente la Contraloría. Y además, entiendo yo que no había una obligación de rendir cuenta anual de los fondos al Ministerio. Eso, ¿cuánto puedo decir? Diputados y diputadas. Muchas gracias, señora María Eugenia. No sé si Alejandra quiere complementar algo. ¿Se puede? Sí. Sí, claro. O sea, sí, yo se lo estoy proponiendo. No, solamente aclarar y para la tranquilidad de la honorable diputada que efectivamente, o sea, lo que estamos hablando acá para atrás, desde noviembre del año pasado hacia atrás, si que se logra acreditar que efectivamente existió un desvío de fondos, aún existe la apropiación indebida y en su variante de distracción, que está precisamente contemplada para casos en que lo distraído es el dinero. ¿Qué recomienda, ya que está tan clara la configuración? O sea, si quisiéramos, porque nosotros queremos tirar esa hebra. O la interpreto, ¿no? Es lo que dice la presidenta. Pero en ese caso la legitimación activa para esa querella no la tendría el Consejo de Defensa del Estado, si no es por esos 30 millones, la tendrían los estudiantes. No, o sea, en definitiva, nosotros actuamos como con nuestra legitimación activa está en razón de que son bienes fiscales. Perjuicio fiscal. Perjuicio fiscal. Lo otro no. Lo otro no. Exacto. Sí, pues claro. Es como una clase. Sí, diputado Chalper. Yo le hago una pregunta. Pero es que está muy buena la clase. Porque, a ver, yo desconozco si en el caso particular de esta universidad opera lo que voy a preguntar a continuación, pero siempre pensamos en el perjuicio fiscal en los aportes que el Estado realiza. Pero en materia educativa hay otro aporte que realiza el Estado muchas veces, una serie de beneficios tributarios a los cuales acceden los establecimientos educacionales que también podrían ser estimados de alguna manera un perjuicio fiscal si han sido mal administrados. ¿Es posible fundar algún tipo de acción civil o penal sobre la base de ese perjuicio fiscal o siempre se piensa en aportes por la vía de aporte indirecto? En fin, esa es la pregunta. Doña Valesca. Gracias, presidente.
A propósito de la pregunta del diputado Chalper, me gustaría comentar que cuando pasó el caso particular de la Universidad del Mar, nosotros presentamos una propuesta, un proyecto de ley que hablaba precisamente sobre la responsabilidad penal de las personalidades jurídicas, pero sin fines de lucro, porque eso ya nos había pasado una vez. Volvió a pasar con Arcis, volvió a pasar con la Iberoamericana, y ahora estamos exactamente en la misma posición. Entonces, efectivamente, todos entendemos que en el fondo las personalidades jurídicas debiesen responder simplemente a través de esta ley de la responsabilidad penal, pero existe un tratamiento distinto, incluso en términos, bueno, yo creo que ahí los expertos del Servicio de Impuestos Internos podrán aclararnos mucho más respecto de los temas tributarios. Entonces, efectivamente, se rigen con una ley, comillas, que es mucho más laxa en relación a las otras personalidades jurídicas. Por lo tanto, si es que esto vuelve a pasar, que es lo más probable, que vuelva a caer otra universidad, nos vamos a entrampar exactamente en el mismo problema. Entonces, yo creo que como una recomendación quizás que se podría hacer al final de la comisión es precisamente ver qué es lo que pasa con la responsabilidad penal de las personalidades jurídicas, pero particularmente con las sin fines de lucro. Eso. Me parece interesante, pero además yo creo que hay un problema con la naturaleza jurídica del aporte que le hace el Estado a un privado para cumplir con una obligación que se entiende de beneficio público. Porque, por ejemplo, cuando uno dice están lucrando, por lo tanto le están robando plata al Estado, suena como si la plata estuviese entregada a un servicio público propiamente tal. El problema es que en Chile hay un híbrido, pues, donde el privado es definitivamente privado, a la vez que se le otorga dineros para cumplir un rol público. Y eso... ¿Cómo? Sí, pues, pero en este debate se hace evidente que tenemos una indeterminación de la naturaleza jurídica del aporte. Sí. Si no se preocupe, si no estoy planteando estatizar todo, pero sí lo que funciona mal. Presidenta, ¿quisiera complementar alguna cosa? No, quería sobre el tema de las ventajas tributarias, que sin perjuicio que en materia tributaria el Consejo de Defensa del Estado no tiene legitimación, sino que la tiene el Servicio de Impuestos Internos. Igualmente tiene razón la honorable diputada en el sentido que sí, la ventaja tributaria en el fondo se traduce en un beneficio económico de algo que no se paga. Y por lo tanto, claro que hay un interés del Estado en perseguir esas responsabilidades, lo que le correspondería, en teoría, al Servicio de Impuestos Internos, si es que se establece que los beneficios que se invocaron no correspondían. Eso. Diputada Rojas. Sí, es para tomar en cuenta algo que se mencionaba respecto de que podríamos solicitar información a la Contraloría si se realizaron auditorías o no, diputado. Entonces, para que tomemos ese acuerdo de manera de poder tener también esa información. Ya. Bueno, le agradecemos muy sinceramente que haya hecho un alto en su agenda y en su vida laboral. Hemos tratado de sacarle provecho a su visita, así que se le agradece profundamente. Y pasamos a escuchar al director del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza Luengo, a quien le doy la bienvenida y le agradezco también por asistir personalmente, quien viene acompañado del subdirector de Fiscalización, señor Víctor Villalón Méndez, y por el jefe del Departamento de Acciones de Cumplimiento Tributario de la Subdirección de Fiscalización, señor Alex Villalobos Lizana, quien también, por supuesto, está invitado a la mesa. Sí, si es que así lo desea, puede sentarse al lado mío. Quisiera manifestarle a toda la comisión que recibí antes del comienzo de la comisión las excusas del señor jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, don Juan Eduardo Vargas, por cuanto tuvo una situación familiar bastante compleja, un accidente de su cónyuge que le impidió asistir, pero avisó a tiempo y con una buena justificación. Así que yo mismo lo excusé de venir. Señor director, por favor, adelante. Muy bien, buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente. Hemos sido invitados para informar a esta comisión específicamente respecto de las razones por las cuales alumnos de la Universidad del Pacífico aparecen, según se señala,
con una supuesta donación a esa casa de estudios en la propuesta de declaración de renta para este año, que efectúa el Servicio de Impuesto Interno por montos, señala, entre los 2.500.000 y 10 millones de pesos, y el número de estudiantes que se encuentran en esta situación. Bien, esperamos dar respuesta específicamente al motivo de la invitación. Adiós, Presidenta, que le vaya bien. Por estar fuera de la jornada laboral le di permiso para salir. Bueno, trajimos una breve presentación. Vamos a hablar sobre aspectos generales, las leyes y normativas tributarias de las universidades, como contexto, la información de la declaración jurada 1845, que es lo que específicamente nos reúne, y las actuaciones que el Servicio de Impuesto Interno ha realizado en función de estas materias. En primer lugar, por su intermedio, señor presidente, señalar que la competencia del Servicio de Impuesto Interno está establecida en el artículo número 1 del Decreto Fuerza Ley número 7 del año 1980, que en el Código Tributario establece que corresponde al Servicio de Impuesto Interno la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, dice, fiscales o de otro carácter, en que tenga interés el fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a alguna autoridad diferente. Esa es la misión, el mandato que la ley otorga a esta institución. Dentro de los principales deberes del servicio en los procesos de fiscalización está el deber de reserva o secreto tributario, el deber de reserva ante denuncias, la obligación de respetar los plazos de fiscalización, la obligación de trámites esenciales, la obligación de cobro dentro de los plazos de prescripción y velar por los derechos de los contribuyentes. Esto como contexto. ¿A quién podemos fiscalizar? El Servicio de Impuesto Interno puede fiscalizar a todos los contribuyentes, sean estos personas naturales o jurídicas, entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, sin importar su naturaleza o conformación jurídica, independientemente de que persigan o no fines de lucro, que en razón de su actividad o condición causen o puedan causar impuestos. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestra acción y nuestra misión está claramente establecida por el mandato legal y es específicamente, como ya se ha señalado, en el ámbito tributario. Por otro lado, también a nivel de contexto nos parece importante considerar cuáles son las disposiciones legales que afectan a las universidades en materia tributaria específicamente, que es nuestro ámbito. Básicamente, o en resumen, es la Ley 13.713 del año 59 que eximió como regla general a las universidades reconocidas por el Estado del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado. Dichas exenciones, sin embargo, no regirán respecto de las empresas que pertenezcan a las universidades ni respecto de las rentas clasificadas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de la Renta, salvo en aquellas provenientes de actividades educacionales. En resumen, en el caso de las universidades privadas, sean estas personas jurídicas sin fines de lucro y generen renta o desarrollen actividades exentas de impuestos por expresa disposición legal, la mencionada exención solo alcanza las rentas provenientes exclusivamente de las actividades educacionales que les son propias o por otras que no clasifiquen en los artículos que ya he señalado. Y en relación al impuesto al valor agregado, el artículo 13, número 4, establece que los establecimientos de educación estarán liberados de este impuesto y esta exención se limitará a los ingresos que perciban en razón de su actividad docente proveniente tal. Por lo tanto, tenemos acá que hay un marco tributario que en general genera exenciones a las universidades en todo aquello que tenga relación con su giro educacional. Bien, respecto al motivo de la citación, específicamente nosotros el día 29 de abril recibimos a estudiantes de esta universidad que denunciaban supuestas donaciones de ellos hacia la universidad registrados en la declaración jurada número 1945. Es importante señalar que esta declaración jurada se creó con el objetivo, entre otros, de mantener un catastro actualizado de las organizaciones sin fines de lucro que operan en el país, identificar las franquicias tributarias cuando corresponden, controlar que estas organizaciones sin fines de lucro se encuentren aplicando las disposiciones tributarias que les corresponde, en concordancia con las actividades que señala su estatuto y la actividad que realmente se desarrolla, identificar el origen y el destino de sus ingresos con su correcta tributación en la medida que proceda, identificar los beneficiarios finales respecto de eventuales rentas y su tributación, mejorar el catastro de dominio sobre los bienes inmuebles y todo ello con el objetivo de disminuir brechas de declaraciones que nosotros hemos detectado a través del tiempo, específicamente en estas organizaciones sin fines de lucro que operan en el país.
De esta manera, bajo esta declaración jurada, están obligados a declararlas todas las organizaciones sin fines de lucro, tales como asociaciones, corporaciones, y ahí caen las universidades como ejemplo, fundaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas y toda otra entidad que se encuentre constituida como organización sin fines de lucro, inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro del Servicio de Registro Civil de Identificación, de acuerdo a lo que dispone la Ley 20.500. Esta declaración jurada obliga a todas estas organizaciones sin fines de lucro a declarar ingresos anuales que obtengan en dinero o especies por montos superiores a 12.000 UF, según su valor vigente al 31 de diciembre de cada año. Y además, por su parte, esta declaración jurada obliga, independiente del monto que perciban, a declarar también a los partidos políticos a que se refiere la Ley 18.603 y las corporaciones municipales señaladas en el decreto Fuerza Ley 063 de 1980. El plazo para presentar las declaraciones vence el día 30 de junio de cada año, se hace por Internet, respecto a los ingresos en dinero o en especies percibidos y desembolsos efectivos y otros antecedentes correspondientes al año inmediatamente anterior al cual se informa, vale decir, al año siguiente se informa por los ingresos y los egresos del año anterior. Están establecidas las sanciones, básicamente respecto al retardo o omisión en la presentación de esta declaración jurada, y esta declaración jurada tiene una vigencia desde el año 2017, que a través de la resolución exenta número 103 se creó y rige a contar del año tributario 2018 en adelante. Vale decir, tenemos hasta ahora solo un año de información asociada a esta declaración jurada. Un dato interesante es que en el primer año de presentación, que fue el año pasado, recibimos 1.906 declaraciones juradas de este tipo. Hasta antes de eso no había información de estas organizaciones sin fines de lucro. Esta es la declaración jurada. En esta declaración jurada se identifica al declarante en esa parte y se identifica también a los datos del informado. Específicamente, lo que ocurrió acá es que la Universidad del Pacífico, al declarar esta DJ, incluyó a los estudiantes con los pagos que los estudiantes le hacen a la universidad. Por lo tanto, una primera conclusión es que aquí no se están declarando donaciones. Aquí lo que se están declarando son los ingresos que obtiene la universidad desde distintas fuentes, entre ellos desde los estudiantes. Y específicamente, respecto a la denuncia concreta de los estudiantes, efectivamente en la DJ aparece la información que los estudiantes le han pagado a la universidad por los servicios educacionales prestados. Y de ahí entonces viene la confusión. Por lo tanto, si bien los estudiantes entendían que la universidad estaba declarando donaciones que ellos habrían efectuado a la universidad, no es tal. Lo que la universidad está declarando en esta DJ es la información que proviene del pago de los estudiantes, que significan ingresos para la universidad. Esto fue explicado a los estudiantes que concurrieron a hacer la denuncia personalmente junto a sus asesores legales al Servicio de Impuestos Internos y entendemos que la situación se aclaró. Ahora, otro dato relevante, esta información no se incluye en la propuesta de declaración de renta. Esta información es la información que el Servicio de Impuestos Internos recibe de agentes retenedores. Y como tal, como toda información que los contribuyentes reciben de agentes retenedores, esta información es mostrada a cada contribuyente en la página del Servicio de Impuestos Internos. De ahí entonces que cada estudiante sabe que efectivamente la universidad declaró estos ingresos a nombre de ellos, así como distintos contribuyentes con los cuales, o distintas empresas o agentes retenedores con los cuales los contribuyentes se relacionan, tiene la obligación de informar y esta información se le muestra a cada contribuyente. Por lo tanto, todos podemos ver la información que agentes retenedores han declarado por nosotros y de ahí entonces que esta información le aparece a cada estudiante y por lo tanto cada estudiante sabe y puede comprobar cuánto es lo que la universidad en este caso ha declarado como ingreso de parte de ellos. Pero, insisto, no es una donación, sino que es el ingreso
que proviene del pago por los servicios educacionales. Eso para efectos de clarificar la situación por la cual hemos sido citados esta tarde. Insisto, esto fue también aclarado con los propios estudiantes. Bien, ya solo para finalizar, algunas acciones sobre retenciones de impuestos, porque también ha habido denuncias en este caso, de trabajadores a honorarios que denuncian que sus retenciones no han sido incorporadas a las arcas fiscales. Ahí nosotros como servicio lo que hemos hecho hasta el año 2018, una serie de fiscalizaciones a la Universidad del Pacífico, en este caso en particular, que ha dado lugar justamente a giros por diferencias de retenciones de impuestos por rentas del trabajo. Efectivamente se han detectado situaciones en las cuales la universidad no incorporó a las arcas fiscales las retenciones que le había hecho a sus trabajadores. Y adicionalmente, en lo que va del año 2019, se han procesado otras 118 denuncias realizadas por trabajadores honorarios que están en la misma situación. El 16 de abril nosotros notificamos a la Universidad del Pacífico para que presentara los antecedentes y el 3 de mayo, precisamente la semana recién pasada, procedimos a girar estas nuevas diferencias como consecuencia de estas denuncias. Ahora, es importante sí señalar que las personas a las cuales la Universidad del Pacífico o cualquier retenedor les retuvo el 10% y no lo incorporó a las arcas fiscales, no afecta su declaración ni tampoco su devolución en la medida que puedan acreditar que efectivamente obtuvieron los pagos correspondientes. Vale decir, esta falta de la universidad en este caso, así como de cualquier agente retenedor, no afecta al contribuyente al cual se le retuvo el 10% y no lo incorporó a las arcas fiscales, puesto que si ese contribuyente le acredita al Servicio Interno que recibió ese pago, entonces su devolución se completa. Eso es todo cuanto puedo informar respecto a este tema, señor presidente. Por su intervención. Muchas gracias, señor director. Diputados, diputadas, estudiantes, representantes de los estudiantes, si quisieran hacer alguna pregunta, por favor. Esta es su parte. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la muy buena disposición que tuvieron con nosotros y los chicos el día de la reunión. La verdad es que teníamos muchas dudas. Nosotros no somos expertos tributaristas, así que es complejo para nosotros este tema, es un mundo aparte, un mundo paralelo. Pero afortunadamente salimos con toda la información que necesitábamos. A ese respecto, me gustaría hacer una pregunta que ese día creo que no la hice. Me acaba de llegar una imagen de un estudiante de la Universidad del Pacífico que le aparece la DJ de la universidad, en donde figura con 8 millones de pesos. Si yo hago la sumatoria entre el arancel anual y entre la matrícula, no me da 8 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que eventualmente, si es que a lo mejor la universidad se equivocó o el estudiante en el fondo está pensando que está ocurriendo algo, una situación anómala, qué es lo que podría estar declarando además de la matrícula y el arancel anual? Porque de lo contrario no correspondería a los valores que eventualmente la universidad estaría supuestamente no obligada a declarar, porque a mí me quedó perfectamente claro que es una declaración de carácter voluntaria y que por lo tanto es más bien, no tan voluntaria, pero es más bien como un control ciudadano, ¿no? Ya, eso yo lo entendí en la reunión, o sea, ya hago mis tareas. Pero, ¿qué es lo que ocurre si estos montos no se condicen entre la matrícula y entre el arancel? Eventualmente la universidad estaría cometiendo algún tipo de ilegalidad, estaría quizás sumando otro monto que tal vez el estudiante debería haber pagado, pero que en realidad por contrato no lo paga. ¿Qué ocurre con eso? Porque no es el único caso que tenemos. Ahora, simplemente para aclarar a los diputados, dentro de esta misma reunión, nosotros nos comprometimos a hacer llegar toda la documentación necesaria de todas las personas que tenemos a cargo. Son muchísimas, así que no nos vamos a demorar una semana, probablemente nos demoremos un poco más, pero que ya estamos recopilando toda la información caso a caso. Sí, por favor. No sé si hay otros diputados. Yo sí quisiera pedirle a la representante de los estudiantes que le haga llegar a la Secretaría de la Comisión los antecedentes para que también podamos ejercer nuestras funciones fiscalizadoras y aportar desde ese punto de vista. Por favor, señor director. Sí. Bueno, esta información está siendo declarada en estos días
Respecto a la información que está el año pasado, efectivamente pueden haber diferencias. Nosotros, obviamente, podemos, y lo hacemos en un proceso de fiscalización, una vez que la declaración ha sido presentada, podemos, obviamente, solicitar aclaración y constancia respecto a esos ingresos declarados. Eso se produce ya en una fiscalización. Sin embargo, específicamente respecto a esa diferencia, probablemente no exista perjuicio fiscal, sino que más bien es una diferencia entre lo que el estudiante tiene entendido que pagó y lo que la universidad está declarando. Entonces, ahí lo más relevante o lo más directo más bien es que cada estudiante o en conjunto aclaren con la universidad si lo que está declarando la universidad es efectivamente lo que ustedes han aportado y poder tener alguna explicación de por qué las diferencias. Nosotros obviamente en un proceso de fiscalización también lo vamos a requerir. Gracias, presidente. La única forma de poder saber la verdad, si es que existe diferencia o no, es básicamente sabiendo, en este caso, cuál es el valor de la matrícula del estudiante y cuál es el valor del arancel, porque se ha citado en una cantidad infinita, yo creo, ya de veces a la familia Ortúzar y no vienen. Entonces, no existiría, por lo menos para nosotros ni para la comisión, otra forma de poder tener esta información fidedigna, de buena fuente, más que los valores del arancel anual de cada estudiante y el valor de la matrícula. No existe otra forma. Nosotros vamos a aclarar eso al momento de fiscalizar. O sea, lo que está siendo declarado tiene que estar respaldado. Y en ese caso la universidad tiene que, es una declaración jurada, por lo tanto, lo que declara tiene que ser fidedigno. Una pregunta más. Los procesos de investigación, bueno, yo, según lo que entiendo, existe un proceso de investigación en curso o de fiscalización. En la eventualidad de que eso sea así, más allá de la generación de las denuncias, ¿cuánto más o menos se podría demorar en este caso el Servicio de Impuestos Internos? Si es que no estoy en un error de que efectivamente se puede fiscalizar a priori, sin las denuncias en este caso, ¿cuánto más o menos se podría demorar en más o menos obtener una respuesta? Porque, por ejemplo, en casos como estos, que yo creo que son bastante decidores, efectivamente la universidad no va a responder más que la información que podamos aportar nosotros respecto a los montos. Entonces, en ese sentido, más o menos, ¿cuánto se podría demorar el Servicio de Impuestos Internos en eventualmente tener una respuesta y decir, efectivamente, los montos no se condicen y cuáles eventualmente serían las sanciones que la universidad podría exponerse? Señor director. Nosotros tenemos algunos plazos establecidos, pero obviamente por la premura del tema me parece que podemos comprometer, agilizar esas revisiones. Podemos verlo, no tengo en este instante la posibilidad de comprometerlo, pero podemos verlo con el equipo. El reglamento no define la agilidad. Sí. No sé si el resto de los señores diputados y diputadas quisieran hacer alguna pregunta. ¿No? Sí, director, ya que no hay más preguntas y que estamos dentro del tiempo, yo le quisiera hacer una pregunta sobre otro tema. El día 2 de abril yo hice un oficio para el Servicio de Impuestos Internos con respecto a la decisión de no querellarse en la causa SQM con el imputado Pablo Longueira, exdiputado de esta Cámara. Y yo quisiera saber, a modo sencillo, si pudiésemos conocer las razones para no hacer la denuncia o la querella. Sí, claro, se la vamos a responder en el oficio. ¿No hay forma de conocerla hoy día? A ver, le puedo anticipar que cuando el Servicio de Impuestos Internos no se querella por delito tributario es porque no existen antecedentes que acrediten que hay un delito tributario, nada más. Nada más, es muy simple. No existen. Perdón, presidente, pero con todo el aprecio y a riesgo de que digan de que no queremos transparentar la información y todo lo que usted quiera, con todo el respeto del mundo, me parece una impertinencia tremenda
que usted en el contexto de una comisión investigadora que no tiene nada que ver con una causa judicial en curso, usted haga una pregunta como esa. Déjeme decírselo con todo el respeto del mundo. Aún a riesgo de que vayan a decir de que yo quiero no... esta información es pública, existen las herramientas para hacerlo, los oficios, si usted tiene algún antecedente adicional puede recurrir al Servicio de Impuesto Interno directamente, pero yo le pediría por respeto a esta Cámara, por respeto a los parlamentarios, que aquí la persona, el director del Servicio de Impuestos ha sido citado, ha hecho su presentación y por favor que nos atengamos, porque si no yo también podría preguntar de algunas causas tributarias de interés regional, pero espero hacerlo por oficio, señor director. Gracias, presidente. Señor director, ¿se sintió faltado en el respeto con mi pregunta? ¿No? Bueno, ¿sí? No, pero yo le he respondido, yo no le voy a responder el caso en particular, yo le he respondido con términos generales. Cuando nosotros no nos creíamos es porque no hay antecedentes. Por lo tanto, es todo lo que le puedo responder. ¿Hay alguna otra pregunta? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.